Damos inicio a la entrevista de esta semana de su programa Síntesis y contamos con la presencia del licenciado Antonio Peña Mirabal, quien es director general del Programa de Medicamentos Esenciales Central de Apoyo Logísticos Promese-Cal. Bienvenido a Síntesis, licenciado. Gracias y un placer para mí estar nuevamente con ustedes y compartir todo lo que está ocurriendo en Promese-Cal. Bien. No, a usted lo íbamos a llamar en estos días porque queríamos averiguar algo de unos procedimientos y de cómo organizar algunas compras gubernamentales que estaban hablando de los procesos de educación y esas cosas. Usted estuvo en una posición de importancia cuando se implementó el 4%. Sí, sí. Y lo mencionamos en unos programas de este tipo, hablando de procedimientos y de cómo se hacían las cosas. Muy bien. Bien. Nosotros nos tocó mucho en educación afianzar el tema de las compras por el gran volumen de compras que se produjo con la entrada del 4%. Sí, pero que ahora pasó lo mismo en la implementación cuando se tocó el tema, cuando hablamos con René Jaques, de cómo esa dirección ha ido creciendo y hubo que pasar todas las compras, los pagos a Hacienda. Sí. Y eso parece que fue un proceso logístico difícil, ¿verdad? Sí, o sea, el INAVIE tiene la responsabilidad en educación de comprar todo lo que van a utilizar los muchachos, desde los zapatos, uniformes, mochila, comida, todo, el desayuno, el almuerzo. Todo. Entonces se ha cargado realmente y no sé si la estructura organizativa que ellos tienen permitía poder asimilar todo lo que ellos tienen que realizar para mantener niveles satisfactorios en esa población estudiantil. Claro. Bien. Licenciados, el PROMESE, el proceso de los medicamentos, vamos a hablar más adelante de la existencia, las cantidades y eso, pero cuando el PROMESE decide qué comprar, hablamos de la marca y el tipo de medicamentos. Se realizan estudios, se precalifican los medicamentos para poder decir en una licitación, marcar la frontera, la línea entre lo que es una marca, lo que es un genérico, o sea, un medicamento, y no afectar intereses, pero comprar lo correcto. Bueno, mira, lo primero es que nosotros recibimos del Servicio Nacional de Salud, que es quien aglomera y tiene la responsabilidad de la dirección de los hospitales de nuestro país. Cada hospital hace su planificación de los medicamentos e insumos médicos que va a utilizar durante un periodo de tiempo, es decir, 12 meses. Ahora mismo el Servicio Nacional de Salud terminó su planificación para la adquisición de medicamentos e insumos médicos desde abril del año 2018 hasta marzo del año 2019. Entonces, a nosotros nos llega una matriz que prepara el Servicio Nacional de Salud que abarca, que incluye todas esas necesidades de todo ese levantamiento que hicieron todos los hospitales del país a través de las 9 regionales de salud pública. Entonces, nos envían esa matriz y ahí no se nos especifica en lo absoluto una marca o nada, sino el principio activo que ellos necesitan para poder atender una patología determinada. Entonces nosotros tomamos eso, elaboramos, tenemos nuestras fichas técnicas de cada medicamento en cada insumo médico. Entonces esa ficha técnica se incluye, es parte de lo que se llama el pliego de condiciones al momento de lanzar el proceso de licitación. Pero por eso le pregunté, yo vi cuando, por ejemplo, ustedes hicieron el proceso en educación y podemos comparar de las escuelas, lo que era los famosos sorteos de las escuelas, que ustedes establecían un precio, un plano y decían, vamos a hacer un concurso, un sorteo abierto de quién va a hacer esto, pero había un precio preestablecido, un diseño preestablecido y Así esto. es. En medicamentos no puede ser así, no. porque vi que hay suplidores que te dicen, ese medicamento entonces no está aprobado. Cuando usted recibe esos, vamos a decirlo, las propiedades, el medicamento básico, sin el nombre comercial, los genéricos que solicitan la red de salud, ¿cómo usted sabe que las empresas, laboratorios
o distribuidoras que participan, ese producto tiene un proceso de precalificación a nivel de certificación. Bueno, no, es que en la ficha técnica comprende de que cada oferente que quiera participar en nuestras licitaciones debe depositar ante el Comité de Compras y de Licitaciones de Promesecal una serie de documentación que nos garantizan a nosotros, primero, que ese medicamento o insumo médico tiene lo que se llama el registro sanitario. El registro sanitario es como una certificación que emite el Ministerio de Salud Pública, que faculta al dueño de ese registro poder comercializar en el país ese producto médico o insumo. Y para obtener ese registro sanitario, el Ministerio de Salud Pública requiere a quien lo solicita una serie de documentación que van desde el análisis farmacodinámico o farmacocinético del producto hasta saber si ese oferente tiene una certificación de libre venta del producto, si lo va a traer de fuera, si tiene una certificación de libre venta en el país de origen, si tiene una certificación de buenas prácticas de almacenamiento. O sea, que es el representante. Claro. Que hacen una investigación más allá del medicamento propiamente dicho. Claro, para poder obtener el registro sanitario, si ustedes entran a la página del Ministerio de Salud Pública, donde están todos los requisitos, o sea, es una inmensa cantidad y por eso hay tanto retraso en la aprobación de parte del Ministerio para poder aprobar los registros sanitarios, porque es una documentación muy vasta para garantizar que el que quiera vender, comercializar en el mercado nacional productos médicos no sea una persona que venga a inventar con la salud de la población, claro, sino garantizar que en verdad son productos de calidad y productos confiables. Licenciado, cuando tuve la oportunidad de hacer un recorrido en las instalaciones de la institución que usted dirige, del Promese, con un grupo de compañeros de algunos medios de comunicación, y fuera del proceso de organización, y ojalá vamos a colocar las imágenes más adelante, ojalá las tengamos por ahí, vi que ustedes tienen un proceso, porque vivimos en República Dominicana, entonces sí, una empresa que ya estaba certificado, que tenía un registro sanitario, te presenta el medicamento, el certificado de cuando lo tiene aprobado, pero luego se lo revocan y eso no lo comunica. O por ejemplo, una empresa, veo que ustedes tienen un laboratorio que también hace una muestra de los medicamentos, pero también hace unos chequeos aleatorios a los medicamentos esporádicamente para que no le varíen la cantidad, porque aquí un dominicano manda a hacer unas medicinas a India y luego le dice, bájale un poquito el compuesto. Mira, eso es la garantía de la calidad. Nosotros tenemos como norma en Promesecal que tú cuando haces una licitación le adjudicas millones de tabletas de acetaminofén a un oferente. Entonces, esos millones de tabletas, tú no los recibes todos de una vez porque tú tienes que establecer una logística en base a los despachos que tú vas a realizar y lo que tú vas a recibir para tu capacidad de almacenamiento, no coparla con un solo producto. Entonces, nosotros le ponemos periodos de ingreso a nuestro almacén por lotes. Entonces, cada vez que ingresa un lote a nuestro almacén, antes de ingresarlo, nosotros con una tabla estándar mundial, reconocida a nivel mundial para tomar muestras aleatorias, cada lote nosotros le tomamos esa muestra en base a esa estándar, seleccionamos y esa tabla te indica a ti, dependiendo del medicamento que sea y dependiendo de la cantidad del lote, entonces esa tabla te indica qué cantidad de muestra tú tienes que tomar de ese lote, de dónde debe de tomarla para que sea confiable y sea representativa del lote. Seguramente. Porque si tú tomas una muestra solamente de una parte... De lo que el oferente da. Exacto. Entonces, esa muestra se envía al Laboratorio Nacional Dr. de Filló. Mientras tanto, ese lote está en lo que nosotros llamamos cuarentena, es decir, está sin uso.
O sea, no se puede despachar de ese lote ni una unidad. Entonces, cuando el Laboratorio Nacional, doctor De Filló, nos retroalimenta y nos dice, esta muestra es válida, reúne las condiciones, ahí nosotros verificamos dos cosas fundamentalmente. Primero, lo que es el principio activo, es decir, que si yo estoy examinando acetaminofén, que el principio activo de esa tableta que yo estoy examinando en el laboratorio sea acetaminofén y no otra cosa. Y luego la cantidad. Y luego la potencia del medicamento, que si es de 500 miligramos, eso tenga 500 miligramos y no 40 o no 600, porque entonces estaría despachando hacia el mercado un producto que no es. Entonces, después que el Laboratorio Nacional, doctor De Filló, nos da esa certificación de que cumple, inmediatamente entonces nosotros liberamos ese lote y lo pasamos a nuestro almacén y es cuando ya está en condición de poder ser expendido a la población. Nos hemos topado con casos, con suplidores, que esa muestra da no conforme. Y entonces en ese caso, Promesecal se apropia de todo el lote y no se le devuelve al suplidor, sino que Promesecal incauta ese lote, claro, porque si se lo devolvemos, ese suplidor podría introducirlo por otra vía al mercado nacional y entonces estaría llevando medicamentos desnaturalizados. Pero aquí que hablamos de consumidor, aquí hay farmacéuticas, laboratorios, que cuando quieren vender más un producto, dicen, tú no has visto que ese medicamento sí es bueno y que nos cae bien. Ayer Marcial mencionaba, digo yo, ¿y qué es lo que pasa? Que ellos cogen y le dicen, échale un poquito más del compuesto. Entonces, claro, si tú te tomas una sola pastillita que debe quitarte el olor de la cabeza y esa tiene un poquito más de miligramos, ¿qué pasa? Ay, me funcionó de una vez. Bueno, nosotros para evitar eso, hacemos esos análisis en el Laboratorio Nacional y garantizamos de que los productos que Promesecal dispensa a través de su farmacia del pueblo y envía a la red pública hospitalaria nacional son productos confiables, de calidad demostrada. Licenciado, quiero preguntarle algo y al mismo tiempo decirle algo con respecto a ese mismo tema. ¿Ya Salud Pública no hace compra de medicamentos? No, mediante el decreto, excepto los medicamentos de alto costo, que ellos tienen un programa, sí, para enfermedades catastróficas, hay un programa en el Ministerio de Salud Pública y ellos están facultados para la adquisición de esos medicamentos de alto costo. Ahora, el decreto 608-12 emitido por el presidente Danilo Medina Sánchez convirtió a Promesecal como la única compradora estatal de medicamentos e insumos médicos para abastecer la red pública hospitalaria nacional. O sea, nosotros somos los únicos facultados para eso. ¿Puede comprarle a otro? Excepto que haya algún medicamento que se nos haya quedado desierto y nosotros no se lo podamos suplir. Entonces, en esos casos, los hospitales, con su presupuesto que tienen, hacen esa adquisición. Por ejemplo, hoy día los hospitales están adquiriendo por cuenta propia las suturas y los reactivos de laboratorio. Pero eso tiene una explicación. Las suturas, Promesecal, antes de nosotros llegar a la institución, hace alrededor de 2 o 3 años, realizó una licitación pública nacional para la compra de hilos. Y al parecer, los hilos que se adquirieron en ese entonces no reunían la calidad requerida y cuando fueron enviados a los hospitales, desde los hospitales surgió toda una avalancha de informaciones hacia Promesecal de que no tenía la calidad, de que no cerraba, de que se rompía, y entonces en esos casos los hilos dejaron de utilizar los hilos que Promese había adquirido en esa licitación. Y ahora mismo nosotros tenemos en nuestros almacenes alrededor de 5 millones de pesos en hilos que vamos a tener que obligatoriamente decomisar porque ningún hospital lo requiere. Entonces, y los reactivos de laboratorio es que en el país, los hospitales públicos, cada reactivo corresponde a una maquinaria en específica de laboratorio. Entonces hay como 200... Sí, eso como la diálisis. Exacto, eso como la diálisis. Como el filtro de diálisis. Entonces hay como 200 tipos de máquinas en la red hospitalaria pública nacional. Se le complica mucho. Lo que significa es que usted compraría de un solo reactivo un volumen muy pequeño y entonces eso como que no le llama la atención a los oferentes y
Por eso no hay una licitación en Promesa Cal para nosotros atender los reclamos de los hospitales. ¿Y lo resuelven los hospitales? Bien, entonces, exacto, eso lo compran los hospitales. Pero ¿qué estamos haciendo? Ya conversamos con el doctor Nelson Rodríguez Monegro, precisamente en el día de ayer, nos reunimos con él y él está ya, la ficha técnica de los hilos, se revisó para actualizarla y ponerla de tal manera que garantice la calidad que requieren los hospitales y que ustedes públicos, puedan adquirir, para entonces nosotros poder hacer la licitación pública nacional. Y con relación al tema de los reactivos, ya un poco más delicado, más dilatado, porque habría que hacer una inversión para poder homogenizar en todos los hospitales un solo tipo de máquina. Y no solo homogenizar, y ya que lo comparábamos con lo de diálisis, es bueno decir que aquí, a raíz de la crisis de los hospitales, muchos hospitales en ciertas áreas, los directores, para buscar un bajadero a los problemas, tuvieron que coger y contratar, por ejemplo, firmas que venden reactivos y le ponen el laboratorio. Firmas que ponen equipos de diálisis. Ya ningún hospital del mundo pone una máquina de diálisis, la compra. Te la ponen, entonces tú tienes la obligación de comprarle, pero estandarizar eso sería dificilísimo. Sí, pero en el caso de los kits de hemodiálisis, ahí no tenemos inconveniente y Promesecal lo está adquiriendo porque son como 12 tipos de máquinas distintas que hay, y entonces no hay están ubicados y son procedimientos de excepción, como contempla la ley 34006, porque para ese kit yo nada más puedo comprar ese tipo para esa máquina. Lo que dio origen al decreto ya es letra muerta, no vamos a hablar de eso, porque no es el fin. Ese decreto no se hizo así porque sí, ni porque se quería centralizar en una misma institución, sino porque habían unas diferencias abismales de precio de un mismo medicamento comprado en un sitio y en otro. Entonces, claro, la gente no conoce, y es una de mis quejas, el procedimiento y la transparencia con que esa institución que usted dirige ha manejado a través de los años el sistema de medicamentos, que dista mucho de lo que fue cuando comenzó, porque todas las cosas van mejorando. Y yo siempre me quejo de dos instituciones que debieran ser ejemplo para todas las demás, en términos de que yo conozco una que es impuestos internos, el sistema de compra de impuestos internos y el sistema de compra de productos perecederos, como es la medicina, en el caso de ustedes, que es todavía más complejo. Pero mi queja principal, y eso ya va por el tema del consumidor, es la cantidad de productos, porque el presidente Danilo Medina en el 2012 prometió hacer unas tiendas de las de ustedes en cada municipio. Farmacia del pueblo. Eso se cumplió. Claro. Sí. Pero tampoco se lo estaba pidiendo nadie, lo hizo porque era parte de su plan de gobierno, no porque se lo pidieron. Sí, yo tengo aquí unas estadísticas que quiero mostrarles más adelante sobre lo que ha significado Farmacia del Pueblo en los últimos 6 meses de este año para la población dominicana. Eso me interesa porque tengo muchas inquietudes y mucha aprensión, porque ya la gente que ya cumplió 50 años como yo, y hace varios que lo cumplió, se oye mejor así, ¿no? Consume medicamentos. Nosotros los hipertensos, yo conozco algo de medicina porque al ser agrónomo tengo que estudiar veterinaria y es casi lo mismo en ciertas cosas. Y además por mi relación con el doctor Miguel Ureña, que es el médico de cabecera de la familia. Tengo inquietudes sobre asesor nuestro allá en Promesa Cal. Bueno, entonces, aquí la gente con el tema los temas de salud que hay ahora, de la seguridad social, de las ARS, se le está terminando las partidas que le asignan a los medicamentos, a veces a mí se me termina en mayo, y yo tengo un sistema que me cubre 36,000 pesos, y para yo llevarlo a septiembre tuve que decirle a la doctora, digo, espérate, vamos a usar genéricos, que yo sé la calidad que hay en Promesa. Entonces a veces, por ejemplo, una cosa simple que la toma todo el mundo, un omeprazol, que vale creo que 20 pesos o algo así en una farmacia, y en la botica popular vale, creo que son
100 pesos. No, cuesta como 30 centavos cada tableta, un blister 3 pesos. De un laboratorio de igual laboratorio. 10 pastillas por 3 pesos. Sí. Óyeme, a mí me pasó. Pero eso que se da, entonces hay otro tema que yo quiero tratarlo con usted, que yo creo que hay que hacer una campaña con las tiendas que existen y segundo, hay que extender eso un poquito más hacia la clase media. Bueno, nosotros las farmacias del pueblo, que es como se llaman, las antiguas boticas populares, nosotros tenemos el mandato presidencial para en este cuatrenio 2016-2020 aumentar esa red de farmacias en 140 adicionales. ¿Pero cuántas son hoy? Hoy día son 502 que hay en todo el territorio. ¿Y cuántas farmacias privadas hay a nivel nacional? ¿Es ese estudio? No tengo ese dato, pero No se 502 tenemos nosotros, perdón. Porque con 140 de 502 viene siendo un 25%. Ustedes lo que van es a cubrir un poquito más las áreas marginadas. La idea, yo estoy defendiendo aquí la clase media y hasta la clase alta, porque la gente que son de clase alta porque han sabido defender su presupuesto, en cierto modo, no todos son dinero como la gente piensa que son mal habidos, ¿no? Y la verdad es que yo voy a las farmacias prestigiosas de aquí, las cadenas de farmacias, y es el muro de la lamentación. Tú oyes a la gente diciendo, pero ¿cómo va a ser? Pero ¿cómo? Entonces la gente tiene poco conocimiento de lo que son no solamente yendo a Promesecal, a las tiendas, a las boticas, a la farmacia del pueblo de Promesecal, sino para defenderse frente a sus médicos. Aquí hay una cantidad de médicos que tienen el concepto de que los medicamentos de Promesecal ellos no los recetan porque no sirven. Así es. Y entonces hay que trabajar en esa dirección para que ellos, porque aquí hay muchísimos médicos que no conocen del manejo, parece increíble, ¿no? Y entonces también tienen esos afectos con estos laboratorios que le venden muchas veces a ustedes y también le venden a ellos con el mismo nombre, porque no lo pueden cambiar. Sí. No, y entonces es una necesidad muy sentida y que hay mucha aprensión sobre eso y que contribuiría de manera eficaz a ayudar a resolver muchos problemas económicos de la gente que no le está alcanzando la partida que tiene en su seguro de salud porque no tiene conocimiento de que un producto de Ethical o de Bayer o de Sandoz también ustedes lo reciben y también las farmacias privadas lo reciben y el otro porque no se le ha vencido la patente vale el doble o vale el triple, se le acaba de vencer. Bueno, déjeme decirle, los suplidores de esas farmacias privadas en nuestro país son los mismos que suplen a Promesecal. Exacto. Porque están ahí, participan en todos nuestros procesos. Pero ahora que tocamos el tema de la farmacia, yo creo que es importante. Promese no solo suple a los hospitales, entonces tiene una división que son las farmacias del pueblo que tiene 500. Claro. Y Ramón menciona y dice, vamos a llevar estas farmacias a la clase media. Yo creo que en un resumen, 500 farmacias, 140 farmacias más vamos a tener ahora. Háblenos un poco del precio, de la comparación de los precios de los medicamentos, de cómo ustedes distribuyen esos medicamentos y se dan cuenta de las necesidades, porque ahora mismo, por ejemplo, yo veo que no hay queja de que faltan muchos medicamentos. Y por último, de los intereses. Escuchamos declaraciones recientes. No es vamos a abrir más farmacias, sino que se está diciendo que Promese atenta contra el negocio de los medicamentos al sector privado ahora mismo. O sea, el sector privado no quiere que Promese abra más farmacias. Bueno, perdón, antes que él arranque, pero si aprovechan cuando hay abundancia de algunos productos y mandan diferente gente a comprar a Promese para entonces yo venderlo a su precio en la farmacia. Miren, el tema de las farmacias del pueblo, esa red es posible que todavía esté corta para las necesidades que tiene la población de poder acceder a medicamentos de calidad de bajo costo. Nosotros hicimos un análisis de los 6 primeros meses de este año en cuanto a las ventas de medicamentos en farmacias del pueblo y sacamos los 30 productos que más ha comprado la población en farmacias del pueblo y comparamos esas ventas que se han producido en nuestra farmacia con si la población hubiese tenido que ir a las farmacias privadas a comprarlo a los precios
no que dice Antonio Peña Mirabal, director de Promese, sino Proconsumidor, que en su página tiene un ranking de las principales farmacias privadas del país con los 82 medicamentos que más se consumen en nuestro país. Y nosotros sacamos... Ahí hay 30. Aquí tenemos 30. Y nosotros sacamos de ese ranking de farmacias privadas el costo más bajo para compararlo con los precios nuestros. ¿Y qué tuvimos? Mira, por ejemplo, el producto que en estos 6 meses más se ha vendido en las farmacias del pueblo es el diclofenac sódico de 50 miligramos. Okay. Vendimos en 6 meses 29.609.150 tabletas. 29.609.150 tabletas en 6 meses, a un precio de 10 centavos la tableta, lo que representó un ingreso de 2.960.000 pesos. Vamos a poner 3 millones de pesos para redondearlo. O sea, la población dominicana que fue a comprar... Compró a 10 centavos la tableta. A 10 centavos la tableta. La población que fue a comprar esos 29 millones, nada más tuvo que disponer de 3 millones de pesos para adquirir su medicamento. Y a 10 centavos la tableta. Exacto. ¿Cuál es el precio más económico que tiene Proconsumidor de ese mismo medicamento en el ranking de farmacia privada? La tableta, 15 pesos con 20 centavos. Es decir, lo que a nosotros le vendemos a la población por 10 centavos, las farmacias privadas se lo venden a la población a 15 pesos con 20 centavos. Para una diferencia, si la población hubiese tenido que ir a la farmacia y este programa no existiera, en vez de haber invertido 3 millones para comprar esos 29 millones de diclofenac, hubiese tenido que invertir 450 millones de pesos para un ahorro de esa población de 447 millones de pesos. Pues usted está hablando como de un 3.000%. Bueno, eso es todo exorbitante. Pero desde luego hay unas pastillitas ahí que quizás ellos... Tú decías el omeprazol, uno de ustedes lo mencionó. Sí. El omeprazol, el segundo en venta en farmacias del pueblo. Sí. El omeprazol de 20 miligramos. Nosotros vendimos en estos primeros 6 meses del año 27.615.472 tabletas a un precio de 40 centavos el omeprazol, lo que le hizo a la población 11 millones de pesos para adquirir esos 27 millones. El precio más barato, de acuerdo a Proconsumidor, de una tableta de omeprazol en el mercado privado es de 33 pesos con 46 centavos. Entonces, 800 millones de pesos. La inversión que hizo la población fue de 11 millones en Promesecal. Si hubiese tenido que ir al mercado privado, hubiese tenido que invertir 924 Oye, es lo que estamos hablando. Hemos hablado hasta ahora de 2 medicamentos. Una economía tuvo solo en ese medicamento, en 6 meses, la población pobre de nuestro país, de 912.967.000. No, y la no tan pobre, porque ya hay mucha gente de clase media. Entonces, por eso es que la farmacia del sector privado no quieren que aumenten el... Cuando tú veas esto ahora, Michelle, estos 30 productos solamente, y nosotros dispensamos a través de nuestra farmacia del pueblo una cartera de alrededor de 350 productos. Entonces, solamente en estos 30, que son los que más se han vendido, la población invirtió en 6 meses 156 millones de pesos. Si hubiese tenido que ir al mercado privado, serían 3.864 millones de pesos. Para un ahorro de 3.708 millones de pesos. Eso se lo ha economizado y es, vamos a decir, un subsidio del gobierno dominicano a través de este programa para la población que menos puede de nuestro país. Licenciado, una interrupción breve. Fuera de los intereses y de la parte económica, que en todo el mundo el sector farmacéutico tiene mucha incidencia, la cantidad, aquí se habla de que en los hospitales muchos haitianos, que se va mucho presupuesto en nacionales haitianos. Nosotros le vendemos a través de la farmacia del pueblo medicamentos a extranjeros. Todo el que vaya, claro. Todo el que vaya. Sí. Y otra pregunta, cuando usted dice subsidio, ¿por qué ustedes
pueden vender a esos precios? ¿Porque ustedes subsidian el medicamento o porque ustedes lo compran en volumen y lo venden al costo? Exacto, esa es la El gobierno no nos está regalando nada, simplemente no está ganando. Que el mecanismo de ellos le ponen un pequeño margen incluso para sobrevivir. El mecanismo de compra que nosotros tenemos, por ejemplo, el volumen alto, por ejemplo, esos 156 millones son 265 millones de unidades. O sea, cuando tú compras 30 millones de tabletas de acetaminofén, de cualquier cosa, eso es un volumen muy alto. Entonces, eso nos garantiza a nosotros unos precios pero las otras farmacias también pudieran comprar en volúmenes. Pero no es comparable, el volumen nuestro con lo que ellos venden. Es que no se trata, yo creo que este ha sido de los programas que más uno le puede decir a la gente. Señores, no se trata de la mitad del precio, ni del doble, ni del triple. No, aquí estamos hablando de eso. Además, lo que pasa es que hay una cosa que hay que decir en defensa también. O sea, primero, un por ciento de ese medicamento, que lo estamos calculando matemáticamente, va a la farmacia. Ellos no han dejado esa práctica, ellos tienen la forma porque mandan 10 mensajeros, mandan 5, sobre todo productos atractivos que saben que son buenos. Otro elemento que incide en los bajos costos que nosotros tenemos, ¿por qué podemos comprar lo que cuesta 33 pesos al mercado privado, nosotros podemos venderlo a 40 centavos? Es que son medicamentos genéricos, no es de marca. Entonces, cuando una multinacional se empeña en desarrollar un principio activo para atacar una patología, tiene que invertir miles de millones de dólares para desarrollar eso. Y luego para colocarlo en el mercado como una marca, imagínense, ustedes saben de marketing. Pero usted lo está comparando, esa comparación que está hecha ahí económica, está hecha con genéricos también en la farmacia privada. Independientemente de que ellos, es un negocio grande y difícil. Claro. Ahora, a mí se me ocurre preguntarle a usted, que yo creo que, porque no podemos estar sustituyendo el comercio privado por el comercio oficial, no es necesario. No, ahora, pero recuerde que la salud pública es un derecho constitucional. Pero y los medicamentos forman parte de ese... Ahí voy. Si usted va a sustituir las redes de farmacias que hay, sería la única forma, casi, pero hay otra forma, que es el tema. No hay ningún proyecto de ley en camino. No solamente las leyes que existen, sino porque, por ejemplo, en España no es así. En España el gobierno es el que dice a cómo se van a vender los medicamentos. Yo, que trabajé en laboratorios internacionales, sé que los laboratorios internacionales tienen un precio en Puerto Rico, uno en Cuba y otro aquí. Del mismo producto, no importa si es exclusivo. ¿Hay algo? ¿Se está planteando algo? Bueno, no, o sea, no hay nada, que yo sepa no. Ahora, lo que dice... Sería una respuesta. En gran parte de Europa, en el mismo Estados Unidos, el mercado de medicamentos genéricos es superior al mercado de medicamentos privados. Y está regulado. O sea, tú vas a los Estados Unidos, ustedes van a Estados Unidos y vemos los potecitos mamey en las casas, eso es genérico. Sí. Eso es genérico. Pero y está regulado su precio. En México... Y la prescripción, allá tampoco tú te puedes ir y que dame Aquí el 56% de los medicamentos que se venden en las farmacias se venden sin prescripción médica. Datos de esta semana. Aquí van a tener que meterse hasta las ARS en el tema de la medicina. Porque yo le voy a dejar eso ahí, que eso sí no le importa. Yo le voy a decir algo. La mayoría de la gente que tiene seguro, si no se defiende y pasa por promesas o si no se asesora, que la mayoría de la gente no conoce eso. Por ejemplo, mire, hay un producto de tercera generación que recientemente salió de la exclusividad, que es el Lansopral, que es Lansoprazol. Usted lo conoce, que es primo hermano del omeprazol, pero es de tercera generación. El Lansopral es el original, ellos fue que descubrieron la molécula. Recientemente salió de cosas. Entonces, mi cardióloga me dice, usted va a tomar Lansopral, me receta eso. Entonces yo averiguo por ahí, después que ya tengo varios meses y varios años que no me alcanza la asignación y yo tengo un plus, seguro. Digo, mire doctor, hágame favor, póngame el Lansoprazol, que es el ingrediente. Exacto. Entonces, de un laboratorio con tanto prestigio como el que lo descubrió, vale la mitad de lo que vale el otro. Claro, así es. Licenciado, con su permiso, vamos a una pausa y regresamos inmediatamente con el licenciado Antonio Peña Mirabal.
siempre cuando se habla de medicamentos se habla de los intereses de todos, los distribuidores, los farmacéuticos, los que venden, hay mucho que ver con esto. Y a veces esos intereses hacen que quieran decir que un medicamento no es bueno o que tanto las farmacias como los hospitales que no tienen de los medicamentos. ¿Qué mecanismo? Ahora veo como que todo está tranquilo. 300 productos son los que tienen que estar en los... Alrededor de 350 productos. ¿Cómo estamos nosotros de medicamentos? Hay medicamentos, usted fue claro con el tema del hilo a nivel de los hospitales. A nivel de las farmacias, hoy estamos bien abastecidos de los medicamentos que tenemos que tener y esos volúmenes, ¿cómo usted sabe lo que está faltando en 500 sitios? ¿Estamos automatizados? Mira, una de las debilidades que encontré a mi llegada a Promesecal es precisamente la falta de automatización. O sea, no fue correcto establecer una red de negocios como son las farmacias del pueblo sin establecer la automatización de esos puntos de venta. Si tú vas a una farmacia del pueblo, la persona que te dispensa el producto te toma el dinero en efectivo y lo que hace es que lo escribe en una mascota. O sea, eso es un insumo del siglo XIX. O sea, para mí eso fue un acto no correcto, el establecer esa red de farmacias sin establecer los controles tecnológicos que le permitieran a la dirección de Promesecal poder tener un control absoluto de las transacciones y operaciones que se realizan en una farmacia del pueblo. Porque si tú le quitas el ingrediente social de bajo costo, medicamentos de calidad, y ve lo que es una farmacia del pueblo es una unidad de negocio como cualquier otra. Sí, sí, inventario, vende y compra. Exacto. Entonces, ¿cómo es que tú vas a poner un inventario millonario en una farmacia del pueblo y para que esa persona lo dispense a discrecionalidad, incluso alterando precios, cosas que hemos visto y hemos cancelado empleados de Promesecal, que un omeprazol que vale 40 centavos te lo venden en $1? Y yo siempre digo, si la diferencia de los 60 centavos ingresaran a las arcas del Estado, yo no tengo problema. Pero es el ingreso a los bolsillos de ese empleado. Y en los casos que lo hemos detectado, lo hemos cancelado. Porque es una práctica que atenta contra la naturaleza del programa, pero sobre todo contra la población de nuestro país que hace uso de nuestros servicios y hace uso de nuestros medicamentos. Entonces, esa red de farmacia no tenía una plataforma tecnológica para registrar nuestras transacciones. Ya nosotros hicimos una licitación, adjudicamos y estamos recibiendo desde el servidor que va a servir de receptor de todas las transacciones que se van a realizar en farmacia del pueblo, hasta las computadoras que se van a colocar en la farmacia, las cajas registradoras, las impresoras para imprimir la factura, los lectores ópticos para leer. O sea, estamos modernizando el negocio de la farmacia del pueblo en Promesecal. Y poniéndolas en red. Exacto, a través de una red tecnológica que nosotros hemos diseñado internamente allá y que ya tenemos en piloto unas 55 farmacias que están haciendo uso. Yo de esas 55 farmacias ahorita cuando me siente en mi escritorio, podré saber qué vendió, qué vendió ayer la del Instituto Agrario Dominicano. No tiene sentido, exacto, claro, qué vendió la de, por ejemplo, el Hospital Arturo Grullón de Santiago. Desde mi oficina ya yo podré ver eso. Pero el centro de distribución de ustedes está automatizado. Claro, el manejo de inventario sí. El manejo de inventario porque no es posible. También hay que darle pensar que todas esas farmacias se establecieron y se ampliaron la cantidad en corto tiempo, también eso le impidió un poco poder... Pero yo he dado instrucciones, nosotros vamos... No abrir una farmacia una farmacia si no está conectada a nuestras redes. Mi profesión es la administración y la finanza. Sí. Entonces, para mí es un absurdo que se haya establecido una red de 500 puntos de venta sin una tecnología que garantizara el control efectivo de las transacciones que se van a realizar. Que sea un hilo conductor entre todas. Y la eficacia del programa, porque por ejemplo, ustedes tienen pensado dentro de lo que van a hacer
a los suplidores pedirle una especie de contraseña o código de barra? No, nuestros productos entran todos con un código de barra para poder... A nivel unitario estoy hablando. Sí, o sea... no la patillita. No la pueden tener. No, el empaque secundario, la caja, esa, ahí nosotros le exigimos a cada, porque hay en un blister. Y el primario, es muy difícil. El primario es igual que el que le venden a la farmacia. ¿Cómo así? No, ningún La tira, el blister. Ajá. No, porque es una producción exclusiva para nosotros. Para ustedes. Claro. Es diferente. Es diferente. Mire, y el tema de la automatización también nos puede ayudar un poquito a manejar más rápido lo que son los inventos, no solo los controles, sino usted dice, no, yo solo con la finanza. El tema de saber lo que falta en 500 sitios y poderlo despachar rápido. Eso va. Ahora yo dependo de una persona que es un supervisor de farmacia que tiene asignadas 10 farmacias. Esas 10 farmacias podrían estar equidistantes cada una de ellas en decenas de kilómetros y en otros casos mucho más. Entonces yo dependo de que esa persona me haga un trabajo, de que visite, de que vaya, de que tome, que le diga, mira, falta esto, para entonces él venir y traerlo aquí a Santo Domingo para nosotros. O sea, es un poco difícil manejar un negocio de esa manera. Con la plataforma que nosotros hemos diseñado, ya en línea nosotros estaremos sabiendo cada producto diariamente, cuál va a ser la existencia en esa farmacia del pueblo, de cada producto que haya en esa farmacia del pueblo. Y eso nos permitirá a nosotros poder eficientizar la logística de abastecimiento, porque diariamente yo tendré un reporte por producto de cuál es la existencia en la red total de farmacias del pueblo. Y entonces eso me va a poder a mí permitir planificar inmediatamente, como lo hacen los grandes supermercados y las grandes tiendas de cadena de negocios. O sea que diariamente reciben, en la medida en que una tienda de La Sirena, para decir un nombre, digita o registra la venta de un producto, al almacén de esa ya le está saliendo, mira, salió esto, y cuando tiene ya una cantidad determinada, viene la reposición automática. Incluso las órdenes de compra salen en algunos supermercados, yo lo digo porque yo le he vendido cosas, le salen automáticas. Exacto, entonces o sea, el mismo sistema nosotros llegaremos ahí, que desde las farmacias del pueblo se pueda reproducir el pedido inmediatamente. El pedido a la oficina central. Exacto. Cuando recordamos cuando mi abuelo tenía farmacia, nosotros teníamos un grupo de farmacia hace muchos años. Recuerdo que a nosotros los muchachos nos llevaban una vez al mes a los tramos, un fin de semana, y se cerraba y era, actualicen el precio, chequeen lo vencido y la calidad del empaque. Y nosotros teníamos que comenzar por la A, con la lista de precios actualizada y buscar la calidad del empaque, el tema de la temperatura, si estaba, a qué tiempo estaba, a menos de 3 meses de vencerse, había que sacarla, porque si no, no te la recibían después de nuevo. Todos esos controles que son, en comida se llama inocuidad, yo creo, ¿verdad? Pero no sé, no conozco en farmacia. En farmacia. ¿Cómo se maneja esto? Ahí tengo que reconocer que nosotros tenemos una plataforma tecnológica, Dynamic se llama, mediante la cual se administran los inventarios, porque no hay manera de tú poder tener control de tanta. Nosotros tenemos 1000 y pico de productos entre insumos y medicamentos en nuestros almacenes, con lotes de vencimiento, con número de lotes y fecha de vencimientos indistintos. Entonces todo eso está en el sistema y el sistema te va diciendo incluso cuando tú llamas que va a dispensar, va a sacar un producto, el sistema te dice de qué lotes debe de sacarlo y te dice dónde está ubicado ese lote en el almacén. Cuando usted dice insumo, fuera de las 300 productos que van a la farmacia del pueblo, estamos hablando de los hospitales, la gasa, el alcohol, material los sueros, gastable, claro, los bajantes de suero, las jeringuillas, todo eso ustedes tienen que suplirlo. Hasta muletas y todo ese tipo de cosas. No alimentación. No alimentación. Alimentación solo nosotros dispensamos algunos nutrientes para algunos programas que tenemos. El Ensure, por ejemplo, la glucerna y ese tipo de productos. Es abismal la diferencia que hemos concluido y analizado aquí de los precios de muchos productos entre las farmacias del pueblo y las farmacias privadas. Increíble. Pero
yo quiero decir algo en beneficio de las farmacias privadas también, en el sentido de que no se trata de que nosotros estamos viendo las cosas así tan simples. Las farmacias privadas compran a precios diferentes que a lo que compra Promesa, ya lo hemos dicho, por el volumen, pagan alquileres altísimos. Sí. Pagan seguridad social, pagan liquidación, pagan luz, sí. todo. Pagan empleados diferentes a los que paga, porque todavía yo creo que ustedes no han llegado en los niveles de salario a lo que paga el sector privado. Bueno, yo creo que nosotros estamos por encima de lo que gana un auxiliar de farmacia, una farmacia privada, lo que ganan nosotros. Sí. Una de las cosas primeras que nosotros hicimos cuando llegamos fue incrementar el salario. Él sabe que los costos incrementar el salario de nuestros colaboradores. Él sabe que los porque vimos que los salarios que habían eran muy deprimidos e hicimos unos ahorros que existían en Promesecal de cosas que nosotros entendíamos que no eran producentes, que no eran factibles, como por ejemplo, Promesecal estaba pagando cerca de $1 millón de pesos de alquiler mensual en unas instalaciones teniendo su edificación propia. Okay. Y duró 3 años pagando alquiler. Y yo dije, esto no tiene sentido. Inmediatamente nos fuimos. Yo entré en septiembre y en enero ya estábamos en nuestras instalaciones. Por ahí nos ahorramos alrededor de unos 12 millones de pesos anual. Pero nos topamos con unos servicios de vigilancia que tampoco eran necesarios, porque nosotros tenemos militares. Entonces, ¿por qué tenía que tener una vigilancia privada? Y ese contrato era de 14 millones de pesos. Esos 26 millones de pesos, inmediatamente producimos el 1 de enero de este año un incremento salarial general desde la... Es un acto de justicia. Exacto, y lo distribuye y eso dio un 20% promedio, un 20% de incremento salarial. Se nos fue el tiempo, pero usted mencionó que ustedes son autosuficientes. El presupuesto, el gobierno entonces... ¿Qué financia el gobierno? ¿Solo los gastos de Promesa? Nosotros, nuestro presupuesto de este año es de casi 4.000 millones de pesos, de los cuales 3.000 van para la compra de medicamentos. ¿Y los otros? El resto va para los gastos y los costos directos y de operaciones. Ni los costos de guardianes lo tienen la farmacia. Ahí está lo que ustedes le suministran a los hospitales. Bueno, en los 3.000 millones. Se lo paga, hay una parte pero que se lo paga. Vendido, se lo paga. Tiene que pagarle de nuevo. Es vendido, pero Promesecal no recibe ni un centavo de eso. No, ni siquiera los recursos que se generan por las ventas en farmacias del pueblo, Promesecal le pone la mano. Eso va a la cuenta única del Tesoro directamente. Antes de irnos, yo quería mostrar algo aquí. Cuando nosotros llegamos a Promesecal no teníamos, como dije, una plataforma tecnológica que me permitiera ver lo que estaba ocurriendo en farmacias del pueblo, pero al mismo tiempo tampoco yo sabía cómo estaba siendo eficiente con los hospitales, que es el otro mundo de Promesecal, un mundo que la población no conoce, pero es la responsabilidad de mantener abastecida, es la más importante para mí, mantener abastecida la red pública hospitalaria nacional. Estamos hablando de 200 hospitales, 9 regionales de salud, SENASA, los hospitales de las Fuerzas Armadas, y a través de las regionales de salud, 1.747 UNAP que hay en el territorio nacional. Esas son las unidades de atención. De atención primaria. Entonces, ese abastecimiento, yo no sabía como director qué estaba ocurriendo. O sea, yo no sabía cómo yo estaba satisfaciendo las necesidades de esa república hospitalaria. Y desarrollamos internamente con nuestros equipos tecnológicos allá una herramienta que ya me permite visualizar minuto a minuto, en el momento en que yo quiera, cómo he abastecido esa república hospitalaria. Por ejemplo, yo tengo aquí lo del mes pasado, el mes de julio. Nosotros tenemos 44 hospitales que consumen el 80% de los medicamentos e insumos médicos que Promesecal adquiere. 44 hospitales de la red de 200. Entonces, para mí esos 44 hospitales están en la mirilla permanentemente. Claro, porque el 80% de la venta. Claro, no, porque esos 44 hospitales atienden alrededor del 90% de la población que va a hacer uso de la salud población pública, hospitalaria. Exacto, en nuestro país. Entonces, para mí son de primer orden y nunca lo pierdo de vista. Y diario
pido este reporte para ver cómo vamos con ello. Por ejemplo, en el mes pasado de julio, el Hospital Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, nosotros pudimos satisfacer sus solicitudes de pedido planificado, porque si no lo tienen planificado ya es otra cosa, pero planificado en un 90.73%. O sea que si le pidieron 100 sí, productos, yo le despaché 90. 91, vamos para redondearlo, yo le despaché 91. El resto, hay medicamentos que, como dije, se nos quedan desiertos en las licitaciones o se nos agotan porque el suplidor no pudo cumplir. Que lo compren con su presupuesto. Entonces ellos lo quieren con su presupuesto. Pero, por ejemplo, el Padre Villini, nosotros le satisfacimos en un 88%. El Hospital Los Ríos, aquí 95%. El Toribio Bencosme, un 93%. El Hospital Municipal Dr. José Pérez, 93%, y así sucesivamente. O sea que básicamente aquí no se puede decir que los hospitales de lo que solicitan no hay. Sí hay un pequeño % de cosas que se mantienen manejar. De lo que solicitan y tienen en su planificación. Porque si ellos si ellos solicitan algo que no han estado en su planificación, recuérdate lo que usted no lo va a comprar. Lo que dije al inicio. O sea, yo recibo del Servicio Nacional una matriz donde cada hospital dice lo que va a necesitar. ¿Y en qué momento? Exacto. Y entonces, en base a eso es que yo compro. Si ellos me piden algo que no está en esa planificación, yo no le puedo satisfacer. Y ya nosotros, gracias a Dios, podemos ver esto. Y el nivel de esos 44 hospitales de cumplimiento fue un 88% en el mes de julio. Mi objetivo fundamental es llegar a un mínimo de un 90%, un mínimo de satisfacción de un 90%. Por lo menos en esos 44. En esos 44 hospitales. Muy bien. Bueno, que así sea. Licenciado, lo felicitamos de verdad. Nosotros nos sentimos muy bien de poderle informar a los televidentes de este programa los beneficios que tiene, sobre todo las farmacias del pueblo que ustedes representan. Ojalá que la gente pueda hacer uso de estos servicios y hacer conciencia de que estos medicamentos son buenos y de que mantienen los controles necesarios. Se me escapaba. Nosotros estamos de aniversario este mes. Ajá. 33 aniversario. Y tenemos el día 22, que es el día del aniversario, unas actividades. Tenemos un izamiento temprano en la mañana, un izamiento especial de la bandera para inculcar a nuestros colaboradores de que la patria está por encima de todo. Un acto religioso allá mismo en nuestras instalaciones. Ahí también en ese mismo día vamos a juramentar la comisión de ética que elegimos de manera satisfactoria recientemente. Vamos a hacer una ofrenda floral al mediodía en el altar de la patria y al final de la tarde a ustedes les va a llegar una invitación. Tenemos una conferencia cóctel que va a dictar esa eminencia que mencionaba el don Ayad, el doctor Miguel Ureña, con relación a los medicamentos genéricos y el rol que Promescal ha jugado históricamente con relación al tema de los genéricos, lo cual invitamos a la población que nos acompañe. Bien, muchísimas gracias. Bien, 33 aniversario. 33 aniversario. Bien, muchísimas felicidades al Promesa y agradecemos al licenciado Antonio Peña Mirabal que nos acompañó en el día de hoy en Síntesis.